próximo sábado 6 de julio a partir de las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal, en nuestro escenario del Polideportivo Municipal. Vamos a presentaros lo que va a ser el próximo Festival Nacional de Folclore de nuestra villa de Jaraíz de la Vera en torno al Festival Nacional de Folclore Villa Safarí 2024. Y para nosotros pues una oportunidad, desde luego, volver a disfrutar y tener la oportunidad de ofrecer a nuestros vecinos, a nuestros visitantes, pues todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura más arraigada, a nuestras tradiciones, a nuestras raíces, precisamente de la mano del folclore y de la mano de uno de nuestros grupos más representativos, que son los coros y danzas los jarentinos, a los cuales pues agradecemos pues toda su disposición, todo su trabajo, que precisamente conjuntamente con el área de cultura de este ayuntamiento, con su concejal a la cabeza, pues ha venido preparando a bien para que precisamente de la mano de esa oportunidad que nos van a brindar ellos, así como también el grupo invitado de los coros y danzas Amanecer de Villalonga de la Sagra de Toledo, pues desde luego pues le daremos la bienvenida y podremos disfrutar todos juntos una vez más de una noche cerquita, al aire libre, en nuestro polideportivo municipal, unido de la mano de la cultura, unido de la mano de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, pero sobre todo del folclore, ¿no? Y sin más, para poder explicar la operativa, el desarrollo de la actividad, pues le paso la palabra, ¿no?, a quienes nos acompañan también en esta mesa, en esta presentación, a Sandra, que es la presidenta, un poco la directora, la coordinadora del coro y danza Los Jarentinos, que nos va a explicar pues a bien cómo va a ser el desarrollo de este Festival Nacional de Folclore Villa Safarí 2024. Bueno, pues lo primero, como siempre hacemos, en nombre de todo el grupo de coros y danza Los Jarentinos, queremos dar las gracias a nuestro Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Gracias, Monse, por tu implicación con nosotros. Gracias, Luis Miguel, por el apoyo a la cultura y al folclore, como bien has dicho. Tenemos que poner en valor nuestras raíces, lo que nuestros antepasados nos dejaron, y a su vez compartir con otros grupos de otras poblaciones españolas las canciones y bailes que tenemos en nuestro repertorio. Este año tenemos la gran fortuna de compartir escenario con el grupo de folclórico Amanecer de Villalonga de la Sagra, Toledo. Un grupo de folclore que comenzó su andadura en 1984, nada menos. Durante este periodo han realizado alrededor de 500 actuaciones por toda Castilla-La Mancha y participado en festivales nacionales e internacionales. Han conseguido muchísimos premios y en su labor de recopilación han grabado 3 trabajos discográficos y un DVD donde han recogido y dejado patente lo mejor de su folclore. Los principales bailes que interpretan son jotas, fandangos, rondeñas, seguidillas. En principio los vamos a recibir a las 12 de la mañana, el día 6, el mismo día 6, sábado. Les vamos a llevar a la pastelería Valentina que degusten nuestras perrunillas típicas de Pimentón. A continuación iremos a visitar nuestro Museo de Pimentón también y haremos una visita guiada por toda la parte antigua de Jaraíz. Les vamos a invitar a comer y después nos los llevamos a la piscina natural del lago de Jaraíz, para que se refresque con un buen bañito. Y ya, bueno, pues seguidamente nos iremos al polideportivo a prepararnos, a ponernos guapos y a salir al escenario a las 10 de la noche. Así que, nada, os esperamos en el polideportivo municipal, donde dará comienzo el Festival Nacional Villa Safarí. Y bueno, esperamos que vengáis y esperamos vuestra asistencia. Así que vamos a pasar un buen rato todos juntos. Y nos vemos el sábado. Muy bien. Buenos días, pues claro que sí, como no me voy a quedar sin decir nada. Muchísimas gracias, Sandra, Emi, a todo el grupo de coros y danza Los Jarentinos, porque hacéis una labor muy importante en cuanto a la cultura para nuestro pueblo. Sé de vuestro trabajo, vuestro sacrificio para organizar todo esto, y estamos muy agradecidos desde el ayuntamiento, por supuesto que sí. Os quiero recordar que la entrada al polideportivo es gratuita, ¿vale? Entonces os invitamos a todos los vecinos a que asistáis a ver este Festival Nacional de Folclore. Os va a gustar mucho, vamos a disfrutarlo y allí nos vemos todos. Muchas gracias.